Es tan grave la situación para el país que la única manera de remediarlo es que le pida la renuncia o que lo destituya si no quiere renunciar. Pero tendría que hacerlo ya. Estamos conectados con el ingeniero Herrera Descalzi, Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Estuve revisando las declaraciones de Alfredo Barnechea sobre este tema porque fue el eje de la campaña de Alfredo Barnechea, ¿no? Yo soy el valiente acá que va a cambiar el contrato de Camisea y el hombre que iba a hacer el cambio era Herrera Descalzi. ¿O no? Usted fue ingeniero, parte del equipo que hace 5 años preparó una propuesta para cambiar ese contrato, ¿o no? No, era un tema diferente. En el contrato uno tiene que distinguir dos partes, ¿ya? El contrato original y los cambios del contrato. Usted lo dijo ahora. Entonces, el problema fueron los cambios del contrato y hay que entender cuáles fueron los cambios del contrato y por qué. En la explotación de Camisea, la cantidad grande de energía está en el gas. De ahí salen gas y líquidos. Pero el dinero no está en el gas. El dinero está en los líquidos. El problema es que no puede extraer líquidos si no extrae gas. Y si tiene un límite en la extracción de gas, tiene un límite en la extracción de líquidos. ¿El interés de la empresa cuál era? El interés de la empresa era monetizar lo más rápido posible las reservas de Camisea. Y para eso el mercado peruano no le alcanzaba. Las primeras, hasta ahora inclusive, parte del gas se reinyecta. Se reinyecta porque lo que se quiere sacar son líquidos. Pero el interés del Estado peruano cuando firmó los contratos originales era el largo plazo. ¿Por qué hablamos de largo plazo? El contrato fue por 40 años. Contados desde el momento en que se firma. Como son 4 años de construcción, le quedan 36 de explotación. Estamos en el año 21. O sea, ya han pasado 21 de los 40 años, más de la mitad. Si bien el gas ha llegado al sector industrial, ha llegado al sector eléctrico, no se ha masificado todavía. Y el sector eléctrico, el sector industrial van a seguir viviendo mucho más allá del año 2040. Entonces, las reservas de gas se necesitan dosificar para que el Perú pueda tener el largo aliento posible. Lo ideal sería que el gas de Camisea cubriera las necesidades del Perú por este siglo, si es que es posible hacerlo. Y las reservas no son tan grandes para eso. Entonces, en esas condiciones no se podía exportar el gas. El interés del Perú era cubrir sus necesidades en el largo plazo para poder hacer la masificación. El interés de las empresas era sacar el gas lo más rápido posible para monetizar el gas. Claro. Bueno, cuando se hace un contrato, se hace para que sea bueno para las dos partes. Entonces, las condiciones estuvieron en el contrato original. El contrato original puso las condiciones y le dijo a las empresas, tú puedes exportar el gas siempre y cuando tenga siempre cubiertos los próximos 20 años del mercado interno. Y esa situación no se daba. Y por eso es que se cambiaron los contratos. Entonces, por ejemplo, posteriormente a eso se ha emprendido el gasoducto del sur, que es una historia aparte, que tiene cuestionamientos aparte. Pero el tema es que hoy en día, si se quiere resucitar o reemprender el gasoducto del sur, el primer tema es preguntarse si hay reservas suficientes para el gasoducto actual, porque ese no se puede parar, y para los consumidores actuales, y también para los del sur. Yo tengo mis dudas de que haya para los dos, ¿ya? Estuve ayer revisando unas cifras de Colombia que me parecieron bien interesantes. Colombia sí logró la masificación de gas. Colombia tuvo dos yacimientos principales y varios otros. ¿Cuál fue la diferencia, ingeniero Descalzi, con respecto a esto, con ingeniero Herrera Descalzi? Ya, porque Colombia primero se encargó de que haya el transporte a todas las ciudades principales desde el inicio, y el Estado intervino allí. En el caso del Perú, hubo solamente el transporte para Lima y ahí se detuvo el tema.
Es decir, que lo que se hizo en Colombia, es construir una enorme red nacional para poner gas domiciliario por todos lados, cosa que no hicimos acá. Claro, eso es lo que debimos haber hecho, ¿ya? Y esa parte no la hicimos y en eso hemos perdido años significativos, pero sobre todo reservas de gas significativas. Ahora, al comienzo, cuando se quería hacer estos contratos, y usted recordará que yo me oponía a eso, ¿no? Yo decía que uno no puede vender la piel del oso hasta que no lo haya cazado. Entonces, la exportación del Perú se justificó diciendo que en el Perú había mucho más gas y que se iba a encontrar. La realidad es que no se han encontrado grandes cantidades adicionales. Se ha encontrado en los sitios donde había cantidades que era esperable que se pudiera encontrar, pero ningún gran yacimiento como Camisea. Pero el otro problema, ingeniero Herrera Scalzi, era exportas el gas y cuánto de lo que tú exportas me toca a mí. Entonces, lo que ha estado ocurriendo, que ha motivado incluso que nuestra intervención en instancias internacionales, es que nos decían se lo he vendido a México como destino final, que eso era mentira, porque simplemente ni llegaba a México, o sea, se vendía a cualquier otro país, otra empresa. Entonces, a nosotros no era como un circuito de venta, ¿no? O sea, nos pagaban a nosotros. Yo me di cuenta de lo siguiente, que México, o sea, había un compromiso entre el Perú de construir las instalaciones para exportación y México las instalaciones para importación, que eran la planta regasificadora. El Perú terminó a tiempo, México no. Y sin embargo, el gas del Perú se exportaba y se exportaba a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿para qué se exporta a Estados Unidos que no necesitaba gas en esos momentos? Entonces, lo que me imaginé es, ha habido el problema en Japón, hay el problema del gas en Asia, seguramente lo que están haciendo es ingresando el gas a Estados Unidos y luego lo recompran y se lo llevan a Asia. Y al Perú le pagan los precios de un mercado baratísimo, que era el de Estados Unidos. Eso era suficiente para cortar el contrato. ¿Ya? Pero habría que tener las pruebas. Entonces, esto ocurre al comienzo de la administración Humala. Yo le encargué Perú Petro a Aurelio Ochoa y le di el encargo a Aurelio de hacer este trabajo. Aurelio lo hizo excelente. Cuando tuvo los resultados, yo ya no estaba en el ministerio. Y los resultados confirmaron que era lo que suponíamos. Y le pedí que esto lo hiciese con una empresa calificada, norteamericana, para que no digan que haya sesgos, y esas empresas que defienden su nombre y son fieles a la verdad. Y mostró eso. Entonces, sobre esa base, el Perú pudo renegociar, era parte de mi idea de cómo iba a renegociar los contratos, ¿no? Sobre esa base, el Perú pudo haber renegociado los contratos ya en otras condiciones, en las condiciones de la falta. Lo que me contó en algún momento Aurelio, es una cosa que se le puede preguntar a él, es que él no tuvo las facilidades para eso. Y él tuvo la audacia de hacer que el tema vaya a la CIADI. Y la CIADI nos dio la razón y le ganamos. Claro, pero le ganamos, eso, pero no sé, usted dice, ingeniero... Creo que fue muy tenue, ¿no? Claro, pero ingeniero, usted nos dice que ese era un momento donde tú podías rescindir ese contrato de exportación de gas y buscar otro... Claro, si uno lo quería... Por supuesto, si uno quería hacerlo, lo podía hacer. Claro, pero lo que terminamos logrando fue que nos pagaran más de lo que nos habían pagado, es decir, nos habían sacado la vuelta. Nos habían pagado. No, nos devolvieron lo que debieron haber pagado. Claro que nos habían sacado la vuelta. Por supuesto que nos habían sacado la vuelta y eso está más allá de cualquier de cualquier consideración. Uno no le va a creer a una empresa que no sabe leer un contrato y que no sabe que el precio que tiene que pagar por regalías sobre el bien final. Era peor en esos momentos, porque en esos momentos el Perú era, y es todavía, un importador neto de petróleo. En esos momentos nosotros importábamos petróleo y pagábamos $100 por barril y exportábamos gas natural y el equivalente a un barril de petróleo nos lo pagaban a $1. ¿Qué política energética puede ser de un país exportar sus recursos a $1 y cambiarlos por recursos que importa a $100? ¿No? Esas cosas pasaron. Todo esto está ligado a los contratos de exportación. El tema con la CIADI se resolvió, se llegó a un acuerdo finalmente. Entonces, eso cerró en la forma que lo hicieron la brecha respecto a ese tema. Hoy día lo que interesa es el tema de la masificación del gas. Se habla, por ejemplo,
de mayor participación en las utilidades. Ese es un término, las utilidades le corresponden al inversionista. Lo que el Estado puede hacer es, puede pedir renegociar si quiere poner una sobreganancia, si es que tiene un motivo para ello, puede pedir renegociar el porcentaje de regalías, si es que tiene un motivo para ello, y estas son de las regalías más altas que hay en el mundo, y creo que no mucho más de eso. O podría pedir incrementar los impuestos. Pero en este contexto, pero eso hay que hacerlo con una meta, con un objetivo, con cifras, primero haberlo pensado, y también esto, como le digo, le corresponde al ministro de Energía y Minas. Él es el... Claro, por eso, pero por eso, en este contexto que usted nos está describiendo, porque yo creo que lo que está claro es que al tema renegociar los contratos no hay que tenerle miedo. Ese tema hace rato que está planteado, ¿no es cierto? No, la renegociación es natural y la piden cualquiera de las dos partes. De acuerdo, pero amenazar con que te expropio en un contexto en el que el país está tratando de recuperar la confianza de los inversionistas, ¿cómo lo calificaría usted, ingeniero? Mire, si yo quiero que una persona, tengo mis razones para pedirle a una persona una contribución, el primer mensaje es, lo paro en la calle, le pongo una chaveta al cuello y le digo que me dé la billetera. El segundo, le pido una cita, converso con él y les pongo lo que deseo. Usted compare. Claro, porque ese mensaje no es que va a ser percibido solo por aquel con el que usted quiere renegociar, sino va a ser recibido como un mensaje universal. Por todos, absolutamente por todos. Y usted lo dijo muy bien, lo expresó muy bien al comienzo. Yo coincido totalmente con lo que dijo, ¿no? Le está enmendando la plana al presidente, porque el presidente viene de hacer un llamado para las inversiones. El presidente y el ministro de Economía, ¿no? Deben haber hecho un esfuerzo. Están invitando a que hayan inversiones por las mismas razones que todos conocemos. Significan trabajo, significan otras cosas, y lo está trabando. Entonces, para mi punto de vista, es tan grave la situación para el país que la única manera de remediarlo es que le pida la renuncia o que lo destituya si no quiere renunciar. Pero tendría que hacerlo ya. Claro, porque no puede el mismo que vale gobierno... Es el mensaje del presidente, y el único mensaje es el presidente, y eso es lo que se alinea, ¿no? O sea, tú no puedes tener un gobierno que tenga dos mensajes tan contradictorios. Uno que le está diciendo, sentémonos en la mesa y discutamos los términos de nuestro contrato. Es más, es un mensaje para los nuevos inversionistas, ¿no? Porque le estás diciendo a los nuevos inversionistas, vamos a negociar, pero escúcheme. Que quieren volver a invertir. Claro, acá no está sentado en la mesa PPK ni el pendenciero Alejandro Toledo, acá está sentada gente que quiere lo mejor para el país, ¿no? Entonces, sí, correcto. Eso es un mensaje, y otro es decir, como usted dice, te pongo la chaveta en el cuello, ¿no? O sea, ¿quién va a venir si te pone la chaveta en el cuello? O sea, no puede haber dos mensajes tan contradictorios del mismo gobierno. Es muy diferente de decir quiero lo mejor con el gas para el país, quiero renegociarlo y me sujeto a un Estado de Derecho, bajo las condiciones de un Estado de Derecho, y conversemos juntos y trabajemos juntos y veamos cómo resolvemos juntos el problema. Es un mensaje absolutamente diferente. De acuerdo. Yo le agradezco mucho, ingeniero Herrera Descalzi, por esta comunicación. Yo creo que ha sido muy claro. Pero que se pueden lograr los cambios, se pueden lograr, ¿no es cierto? No hay duda sobre eso. O sea, ¿qué debería ocurrir? Si lo puede resumir usted en 30 segundos. ¿Qué deberíamos hacer con el gas de camisea? Ya, con el gas de camisea, primero tendríamos que ponerlo en una política de largo plazo, hacer que nos dure todo lo que podamos para el consumo interno, asegurar el consumo residencial y irlo sustituyendo en el sector eléctrico por energías renovables, progresivamente, de acuerdo con la transición energética que se está produciendo en el mundo. Pero tenemos que tener una política para el gas que está dentro del contexto de una política más amplia, que tiene que ser la política energética del país, mirando el largo plazo y mirando las oportunidades que hoy, como nunca, tiene el país. Le agradezco mucho, ingeniero. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días.